siendo las 6:05, yo creo que podemos comenzar. Ya tenemos 73 personas en sala. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Este va a ser un tema que les va a generar, espero, pues muchas ideas, muchas estrategias. Ya sabemos que está generando un interés gigante. Se inscribieron más de 400 personas. Vamos a ver cuántas logran llegar acá, pero eso ya es una muestra de lo importante que es este tema. Desde la Secretaría de Educación, Plan Internacional, les damos la bienvenida. Ahí me escuchan mejor, me dicen que me escuchaban bajo, me imagino que aquí me escuchan mejor. Hoy vamos a tener un espacio, como les decía, muy interesante. Este es un tema que está generando muchas expectativas porque en realidad han salido muchas leyes en un muy corto periodo de tiempo. Hay muchas cosas que todavía falta por reglamentar, por definir, pero ya tenemos un panorama que nos permite ver cómo hacia dónde van las cosas y qué podemos hacer para prepararnos para efectivamente poder responder, por un lado, a estos requerimientos, pero también para eh, pues apoyar lo que hacemos día a día, sobre todo en este programa Escuelas con Emociones y el componente Aulas con Emoción, que se ocupa directamente de temas de desarrollo socioemocional. Entonces, esperaríamos que las leyes se conviertan en parte en un apoyo a lo que hacemos cada día y el trabajo con nuestras niñas y jóvenes. Acompaña Paola García. Paola García es una de las mentoras de Aulas en Paz. Ustedes seguramente la han visto en algunas de nuestras reuniones o en sus colegios, porque ella ha hecho varias visitas a los colegios que están bajo su acompañamiento o al acompañamiento del equipo de profesionales de territorio que ella mentorea, se dice, esa es una palabra, en la que ella sirve como mentora. Paola tiene una carrera en educación muy importante, 25 años ocupando un lugar en el sistema educativo desde ser profesora de preescolar hasta llegar a ser rectora de colegio y haber trabajado en política a nivel distrital y nacional. Entonces, Paola tiene una visión bien importante del sistema en general y además, como ustedes, estuvo mucho tiempo siendo profe y resolviendo todos los dilemas y las tensiones del día a día y además trabajando desde el ministerio y la secretaría. Entonces, en realidad es un honor contar con Paola acá. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y sin más preámbulos, ay, no sé si alguien no sé si Sandra está por ahí o alguien de la secretaría se quiere dar un saludito. Creo que no, ¿cierto? De golpe entonces se conectan al final para saludar y hacer el cierre. Pero entonces, por ahora, muchas gracias, Paola, por aceptar la invitación y el micrófono es... Buenas noches, José Perdón, Fernando. una cosa adicional. em, las personas que quieran hacer preguntas, por favor, vayan escribiéndolas en el chat cuando vayan surgiendo las inquietudes o los comentarios y nuestro equipo va a estar juicioso retomándolas para que al final Paola las pueda responder. Ahora sí, perdón, dale. Dale, José Fernando, no te preocupes. Bueno, buenas noches para todos, buenas noches a todo el equipo de la Secretaría de Educación, de la Fundación Plan, de Aulas en Paz. Buenas noches, queridos rectores, directivos docentes, profesores, profesionales de territorio que nos acompañan hoy. Me encanta estar aquí con ustedes esta noche porque además este es un tema que me apasiona. Como dijo José Fernando, he trabajado en el aula mucho tiempo, pero también he trabajado en política pública. Y este último año hicimos una alianza con una empresa que se llama Educarse Colombia y Educarse, ellos son abogados, yo desde el área de pedagogía y ellos como abogados nos hemos dedicado a estudiar las leyes en educación, un poco para entender y ayudar a entender todo esto que está pasando y todas estas leyes que vienen produciéndose también para que nosotros podamos ayudar a rectores, directivas docentes y profesores a traer la norma a la vida diaria. O sea, como también no es solo entender la norma, sino listo, lindo la norma. Ahora, ¿qué hago en mi colegio? O sea, ¿esto qué implicaciones tiene en mi PEI? ¿Esto es qué implicaciones tiene en mi aula? ¿Yo qué tendría que estar haciendo? Entonces, lo que les voy a compartir hoy es este análisis que hemos hecho entre Lead Colombia, que es este grupo que hemos montado con Educarse Colombia,
para hacer el análisis normativo. Entonces, bueno, voy a empezar, voy a compartir mi pantalla y como les dijo José, si ustedes van teniendo preguntas, se las recibimos a través del chat. Confírmame, José Fernando, que se está viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Listo. Bueno, entonces, obviamente estamos dentro del contexto de Escuelas con Emociones. Llevamos todo este año acompañando a 150 colegios del distrito. Hemos estado acompañando a rectores, directivas, coordinadores, profesores y estamos dentro de esta estrategia de Escuelas con Emociones. Y de lo que vamos a hablar hoy, y le puse así a esta webinar, del discurso a la acción, porque es claro, tenemos que ver en el discurso qué significan todas estas normas, pero tenemos que empezar a pensar, bueno, yo como colegio, yo como profe, ¿cómo las cumplo? Y las leyes de las que vamos a hablar hoy, en estos últimos 2 años han salido muchísimas leyes que impactan a la educación, que tienen que ver con entornos escolares seguros, para proteger para temas de salud mental. Hay muchísimas leyes que han salido, pero estas cuatro específicas de las que vamos a hablar esta noche son las que tienen que ver con los temas socioemocionales. Y le puse a este webinar cómo cumplir las leyes sin colapsar, porque obviamente son muchísimas normas. Uno puede sentir que algunas de ellas se traslapan o que algunas de ellas se vuelven como distantes y como que se unen con otros temas. Entonces lo que les voy a presentar es, como les digo, un análisis que hemos hecho muy cuidadoso con Educarse Colombia, que son abogados. Entonces tiene esta mirada pedagógica, pero también tiene la mirada de la norma muy cuidadosa, como para contarles esto de qué se trata. Entonces, primero, piense cada uno, y esta es una pregunta retórica para empezar este tema. ¿Qué es para usted lo más desconcertante de este cambio que debemos hacer en relación con el aprendizaje socioemocional? Piénsenlo como, en este momento les estoy diciendo que hay cuatro normas. De pronto algunos de ustedes habrán escuchado que hay cuatro normas. De pronto otros dicen, no, pero ¿cómo así? Solo salió la cátedra socioemocional o no, solo salió un marco. Bueno, piensen qué es esto que puede ser lo más desconcertante del cambio que tenemos que hacer en relación con el aprendizaje socioemocional. Mm. Y les digo que es una pregunta retórica porque si todos habláramos, pues claro, nos quedaríamos mucho tiempo acá. Al final vamos a volver sobre esta pregunta. Y la razón por la cual quiero que la piensen antes de que empecemos es que yo espero que parte de lo que les voy a contar hoy dentro de los análisis que hemos hecho los ayude a tener un poco de certeza, como a disminuir esto de qué tan desconcertante puede ser esto. Van a ver que les vamos a dejar como unas ideas muy concretas de cosas que pueden hacer hoy mismo en sus colegios, que pueden empezar a hacer para tener tranquilidad y echar a andar estos procesos. Entonces, primero, han salido cuatro leyes socioemocionales en los últimos 2 años. ¿Eso qué quiere decir? En el 2024 salieron dos y este año que no se ha terminado salieron otras dos. Entonces aquí les hice como, si le quieren tomar foto a esto, pueden tomarle foto, porque este es un resumen como muy claro y muy explícito de qué se tratan estas cuatro leyes. Luego me voy a ir una por una, pero para mí era importante empezar por un resumen. Entonces, la primera norma que salió fue la 2383. Esa sale el año pasado y es un marco integral, ¿sí? Es un tema transversal de lo socioemocional, donde dicen, vea, hay 4 líneas de intervención, hay 3 etapas de implementación, aquí debe haber corresponsabilidad y le hacen mucho énfasis a un enfoque diferencial étnico. A los pocos meses, en el mismo 2024 sale la 2414. Y la 2414 habla de lo socioemocional, pero lo pone en el ámbito de la prevención de los riesgos específicos. Entonces tiene un enfoque preventivo muy fuerte y está muy orientado a la prevención del consumo de las drogas, de la prevención de las violencias y de prevención del suicidio. Entonces, fíjense que ahí se mete como con otros temas que no es solo lo socioemocional. Claro, lo socioemocional está relacionado, pero habla mucho de peligros digitales y habla ya de integrar con la ruta de atención. Eso, entonces ya lo lleva uno a la 1620 y uno dice, ah, ok, esto tiene que ver con todo el tema de convivencia y lo que tenemos ya que hacer los colegios que ya deberíamos estar haciendo. Entonces, como que eso le da a uno un poquito de tranquilidad, pero fíjense que termina siendo como si la 2383 fuera un marco muy grande
y dentro de ese marco muy grande estuviera, por ejemplo, la 2414. Luego este año entonces sale la 2503 y la 2503 ya dice, venga, es que este tema socioemocional tiene que ser una cátedra universal obligatoria. Y ahí, pues ahí empieza a salirle a uno esta palabra de cátedra. Entonces uno empieza a pensar en la cátedra de la paz, o si tal vez será que tengo que crear una materia que se llama desarrollo socioemocional. Luego les voy a contar muy bien lo que dice la ley, pero se llama cátedra y le meten la palabra cátedra. Y ahí nos habla de tiene que estar en todos los niveles, eso quiere decir desde preescolar hasta la media, tiene que haber cobertura para todos los niños, tiene que verse como un derecho fundamental y ya nos habla de un componente curricular. Por eso les digo que no necesariamente es cátedra porque nos mete un componente curricular que de nuevo luego les voy a explicar muy bien. Y nos sale también una ley que es la 2491, que es la de competencias socioemocionales. Y entonces en esta ley nos dicen, hay que trabajar 6 competencias, se tiene que trabajar de preescolar hasta la educación superior, y ahí ya meten a las universidades, incluso hablan de las normales, hablan de crear una mesa técnica y hablan de estar haciendo una evaluación de impacto que es muy importante que ustedes deben tener claro en este punto. Nosotros este año estuvimos en el Instituto Técnico Central con unos de mis profesionales de territorio y por ser este un colegio de carácter nacional, invitamos al ministerio. Nos estuvo acompañando Olga Zárate, que es la coordinadora de la oficina de la formación para la ciudadanía. Y cuando hablábamos de todo esto con los profesores, ella decía, mire, lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta de estas leyes es que las hace el Congreso de la República. ¿Eso qué quiere decir? No las hace el ministerio, no las hacemos los colegios, no las hacen las secretarías. Entonces ustedes van a darse cuenta que estas normas tienen todavía algunas cosas por ajustar que se deberían como asentar en unas nuevas normas o unas leyes o unas circulares que salieran o unos decretos que salieran desde el Ministerio de Educación, pero que esos todavía no han salido. Entonces, lo que nos decía Olga Zárate ese día era que el ministerio venía trabajando en esto todo este año, que esperaban para el final del año salir con los lineamientos técnicos. Todavía no los conocemos, todavía no los tenemos, pero lo que sí es cierto es que nuestra Secretaría de Educación de Bogotá, muy juiciosa, se puso todo este año a trabajar en este tema y ya incluso nos tiene una malla de desarrollo de aprendizaje socioemocional. Entonces, de esa también les voy a hablar un poquito. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando ahorita yo les vaya poniendo todas estas normas como en estos marcos, explicándoles, dándoles ideas, es muy importante que sepan que todavía faltan las resoluciones o los decretos del ministerio, ¿sí? Esos todavía no salen. Nosotros podríamos pensar, bueno, hay que esperar hasta que eso salga. Sí, no, porque nuestra secretaría se ha venido moviendo. Entonces hay que empezar a comprender la norma, empezar a hacer lo que podemos hacer como colegios y ir trabajando con lo que nuestra secretaría nos está entregando. Las otras secretarías seguramente harán lo propio en algún momento. Entonces, primero, todas estas normas salieron con 4 niveles de implementación. Entonces, hay un nivel nacional que está encargado del ministerio. Muchas de estas normas, según las leyes, ya deberían haber salido, ya deberíamos tener los decretos, las resoluciones del ministerio todavía no están, porque ahí está la reglamentación normativa, pero pues ustedes saben, ahí debe haber un nivel que debe salir en algún momento. ¿Listo? Hay un nivel territorial, porque todas las normas del Congreso dicen el ministerio tiene una tarea y las entidades territoriales certificadas tienen otra tarea. Por eso ahí les digo, nuestra secretaría se ha movido muy bien. ¿Y qué va a pasar? Que en la medida que las normas vayan avanzando y nuestra secretaría siga avanzando, que lo ha hecho de una manera muy organizada y muy estructurada con escuelas con emociones y aulas con emociones, irán poniendo procesos de inspección y vigilancia. Tendrán que poner, como han ido haciéndolo en el caso de Bogotá, unos equipos interdisciplinarios de apoyo, que es lo que hicieron con esta estrategia. Tienen que ir adaptando todo nuestro contexto y tienen que irnos articulando. Eso es lo que dice la ley. Pero lo más importante para nosotros es que todas estas 4 normas tienen un nivel institucional definido. Y en este nivel institucional dicen los colegios y ahí nos ponen una ejecución directa
donde hay tres cosas que para nosotros cuando hacíamos el análisis con el a educarse, nos como que nos saltan. Lo primero es que hablan de actualización del PEI, entonces ya tenemos una tarea que hay que hacer. Lo segundo es que nos hablan de capacitar unas normas solo a los docentes y otras hablan de capacidad a todos los miembros de la comunidad. Entonces hay un tema de capacitación. Hay además el tercer tema importante es la cátedra de educación socioemocional ya nos pone algo dentro del currículo. Claro, ahí lo hablan como currículo, lo hablan como PEI. Nosotros sabemos que eso quiere decir que tenemos que devolvernos sobre los planes de estudio y pensar qué es lo que tenemos que hacer. Sin olvidar, y esta es la salvedad más grande que tenemos que hacer, y es que nosotros por constitución tenemos un tema de libre cátedra. Cada colegio tendrá que decidir cuál va a ser su proceso de implementación. Las leyes también nos dejan como la posibilidad de ir avanzando, especialmente la de cátedra socioemocional nos dice, usted puede empezar por unos grados y luego ir avanzando como en el proceso, ¿sí? Hasta que cubra todo su colegio. No es que de una nos están diciendo todos tienen que estar cubiertos y eso es importante. Y las normas también nos ponen un nivel comunitario, que a mí me parece súper bonito porque entonces ya por ley dicen hay una corresponsabilidad de los papás. Y eso creo que tal vez es como la primera vez que lo dejan así de explícito, lo dejaron así de explícito con esto y con la protección en medios digitales, y es, esto no lo pueden hacer solo los colegios. Los papás tienen que estar involucrados, los papás tienen que tener un papel, pero ahí nos ponen una tareita a los colegios y es para que su papá pueda acompañar este proceso, usted tiene que poner los temas socioemocionales dentro de las escuelas de padres, madres y cuidadores. Entonces ahí, bueno, ya es como una tarea, pero la idea es que ellos tienen corresponsabilidad y nosotros tenemos que buscar estrategias para que ellas puedan hacerlo bien. Y lo otro que dicen es también, como usted hace esta escuela de padres y la idea es que haya una participación activa, pues usted puede tener apoyo en la implementación. ¿De quién puede tener apoyo? De ONGs, como temas comunitarios que usted tenga cerca de su colegio, que estén trabajando temas socioemocionales, del equipo de apoyo de la entidad territorial, como en este caso lo está haciendo la Secretaría de Educación con la Fundación Plan y con Aulas en Paz. Entonces usted puede traer personas o entidades que le ayuden dentro de la comunidad para potenciar esta tarea. Y entonces ahora me voy a meter con cada una de estas normas, porque me parece importante que ustedes puedan ver como de qué se trata cada norma y lo que hicimos con los abogados de Educarse fue, bueno, ¿qué podrían hacer los colegios en cada una de estas normas? Entonces me voy a ir una por una. Entonces la 2383, que como les dije al principio es un marco integral transversal, ahí es donde nos hablan de todos los niveles. Ahí es donde ya nos dicen, vea, esto es un desarrollo integral, esto no es que usted solo lo meta en lo académico, en lo currículo, no, esto es un tema de vamos a desarrollar de forma integral a los niños, pero tenga cuidado en que todos los niños seguramente tienen temas de diversidad y usted tiene que atenderlos desde lo socioemocional y ahí nos meten entonces un tema de prevención en salud mental. Salieron otras dos leyes de salud mental, pero esta se ata con las leyes de salud mental. Y eso empieza a ser un poco llamativo. Por ejemplo, para el ministerio eso fue un poco raro porque que ataran lo socioemocional con salud mental tiene algo que ver, pero Olga nos decía, eso termina confundiendo un poquito a las personas en los contextos y a los colegios y a las directivas docentes, porque entonces es lo mismo el proyecto de salud mental que el de desarrollo socioemocional. La respuesta es no. Hay unas tareas que tenemos que hacer por las nuevas leyes de salud mental, hay unas tareas que tenemos que hacer por el desarrollo socioemocional, son casi que dos proyectos, pero que si ustedes se fijan, pues obviamente se van a ir entrelazando porque muchos temas socioemocionales terminan en problemas de salud mental y muchos temas de salud mental pueden afectar los temas socioemocionales. Entonces, por eso es que se terminan juntando, pero pues la ley los junta y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos como colegios, directivas docentes y profesores, entendiendo que son dos líneas y que las dos líneas sí hay que atenderlas. ¿Listo? ¿Y qué encontramos aquí? Lo más importante sería que ustedes puedan diagnosticar y planificar. ¿Qué se puede entender por diagnosticar y planificar? Que ustedes puedan primero ver en qué está su colegio.
como si ya tienen un programa de desarrollo socioemocional, cómo lo manejan, quiénes están capacitados, si sus profesores pueden hacer un acompañamiento socioemocional, si los niños, este es un tema del que se ha venido hablando normalmente dentro de las aulas, y entonces los niños hablan de empatía, de resolución de conflictos, de agencia. Entonces, primero hay que mirar en qué estamos. Lo segundo que deberían diagnosticar es, bueno, ¿cómo está mi contexto? Como cuál es la realidad de este contexto, cómo son mis papás, cómo son los temas de la violencia alrededor de los niños y entonces, ¿qué pasa acá? Lo tercero es, en este momento en Bogotá ya tenemos la malla de aprendizaje socioemocional. Lo más fácil sería que cojan esa malla, se las voy a presentar más adelante, que ustedes cojan esa malla y miren cómo esto puede entrar como dentro de sus programas, dentro de su currículo, dentro de sus planes de estudio. Para las otras entidades territoriales seguramente van a tener que primero hacer esto que ponemos acá, que es contextualizar los lineamientos que salgan, esos todavía no han salido. Y aquí nos hacen un llamado muy importante a tener en cuenta todos los temas de el enfoque de género, el enfoque territorial y el enfoque ambiental. Entonces, cuando piensen en lo socioemocional y cómo entra esto en su plan de estudios, ténganlo en cuenta. Y lo segundo que necesitan para poder hacer una muy buena planificación y poderlo echar a andar es capacitar a sus profesores. ¿Sí? Yo lo he hablado un montón este año con directivas docentes y profesores. Realmente lo más difícil que tenemos los adultos de mi edad o mayores que yo fue que nunca nos hablaron de lo socioemocional. A mí no me formaron para lo emocional. A mí no me dijeron, ven mi amor, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué piensas? Ven, te abrazo. Así no me educaron. Y como así no me educaron, hoy tengo tres tareas. Primero, tengo que aprender sobre lo socioemocional. Segundo, tengo que poder como apropiarme de lo socioemocional y dentro de mis relaciones diarias meter el tema socioemocional y manejarme como una persona emocionalmente consciente y además inteligente, ¿sí? En lo socioemocional. Y lo tercero es enseñárselo a mis niños. Entonces, fíjense que por lo menos los profes o las directivas de mi edad para arriba, yo creo que tenemos esas tres tareas siempre. Entonces, hay que empezar a hacer una formación, hay que empezar a entender cuál es el lugar de lo socioemocional y dónde está, y tenemos que sensibilizar a toda nuestra comunidad. Tenemos que empezar a meter a nuestros papás en este tema, porque de nada sirve que los niños estén en el colegio y yo les diga, la violencia nunca es la respuesta, y cuando ellos llegan a su casa, lo primero que le dicen es, venga, le pego para que llore por algo. No tendría ninguna lógica. Entonces los papás tienen que también empezar a sensibilizarse y toda la comunidad tiene que empezar a entrar en el tema socioemocional, que como les digo, para muchos adultos como yo, no es tan sencillo. Y ahí pongan mucho énfasis en la capacitación en todo lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales y en cómo van a poner esto dentro de la escuela de padres. No crean que los papás están completamente alineados con nosotros en lo socioemocional. Muchos de pronto sí, pero muchos otros lo que nos encontramos es que son, no, pero es que eso hay que formarlos, es que eso desarrolla carácter, es que eso una palmada a tiempo lo salva. Y entonces ahí vamos a entrar en muchas discusiones y muchas conversaciones que realmente pues tenemos que lograr que nos lleven a todos a este término. Estamos aquí para los niños y para formarlos emocionalmente sanos para la vida. Em, Esta ley tiene cuatro cosas muy importantes que las pusimos abajo con estos numeritos, y es que hablan de hacer una educación socioemocional y pedagogía para la confianza y de la confianza. Hablan también de, dentro de lo socioemocional, formar el liderazgo, los valores y los principios y hábitos saludables. Yo creo que ahí por eso es que entran como después muchas cosas que tienen que ver con prevención. Creo que desde ahí es que lo atan. Lo segundo es que hablan de formación permanente socioemocional para los educadores. Entonces ahí tenemos que pensar, entonces, bueno, ¿cómo a lo largo del año yo voy a hacer cosas para realmente estar formando y poniendo a mis profesores en esto? Lo que hemos visto también es que cuando uno de los profesores les dice, vamos a hacer una capacitación de cómo tener conversaciones difíciles, los profes se conectan, todos dicen, ay, Dios mío, sí, por favor, dime cómo hago porque no es fácil. Entonces creo que también es una necesidad que uno puede empezar a poner como por fases, por temas a lo largo del año y que nuestros profesores seguramente la van a recibir muy bien.
Lo tercero es que dice que la formación socioemocional le da un foco. Dice, es para las relaciones interpersonales, entonces fíjense que es para aprender a tratarnos mejor y acabar la violencia, y para las relaciones interinstitucionales, que eso suena como curioso, un poquito como salida, lo socioemocional para que se entienda salud con educación. Es un poco raro, pero hace ese énfasis. Y el último énfasis, pues es el que ya les he hablado, que es que hay que hacer escuelas de desarrollo socioemocional para los padres, no solo para su propio desarrollo socioemocional, sino para cómo acompañar el desarrollo socioemocional de sus niños. Y ahí también hay un énfasis en la ley que dice por edades. No todos los niños tienen que saber lo mismo, ni todos los papás estarán en lo mismo. Entonces, esta es la primera ley. La segunda es la 2414, que como les digo, es una ley que tiene que ver con lo socioemocional, pero se mete muy de frente con la prevención de riesgos específicos. Entonces ahí es donde habla de la prevención del suicidio, de la prevención del consumo, de la prevención de las violencias y se une en varios puntos con la ruta de atención integral, eso lo lleva de 1 a la 1620. Entonces uno entiende, bueno, este es como relacionar lo socioemocional con la convivencia y cómo desde ahí hacemos prevención integral. De nuevo habla del desarrollo de habilidades socioemocionales, vuelve y toma el tema del enfoque diferencial y ahí nos recuerda que hay una autonomía institucional, que yo creo que esa es una de las claridades y las tranquilidades que tenemos que tener, porque ahí entonces habla de esto se debe hablar con los padres, esto además se debe presentar a la comunidad cómo avanzó al final del año y en esa medida entonces uno debería coger a su consejo de padres y decirles, mire, esto es lo que nos estamos imaginando para los estudiantes, esto es lo que nos imaginamos para la escuela de padres, echarlo a andar y al final volver y reunir a su consejo de padres y volver a ir reunir a su consejo estudiantil y contarles esto fue lo que pasó y así repensar el siguiente año. Y hablan mucho de transparencia en rendición de cuentas. Y ahí ya dice, mire, esto es lo que usted tiene que proteger o prevenir. Consumo de sustancias psicoactivas, conducta suicida, peligro en entornos digitales, que como les digo, salió otra ley de entornos digitales que se traslapa un poquito con esa. Violencias basadas en géneros o religiosa o xenofobia o ideológica o por origen étnico o por condición física o mental o violencia psicoeconómica y también habla de delitos cibernéticos. Entonces, fíjense que muchas de esas cosas puede ser que ya las tengamos en los colegios, ¿sí? La ruta de atención integral, todos deberíamos tenerla por las 16:20, todos ya deberíamos haber hecho ese cambio de nuestro manual de convivencia para alinearlo con la 16:20 y deberíamos tener nuestras rutas de atención integral en su lugar. Entonces, tal vez solo nos falta asegurarnos que todos estos riesgos específicos estén contemplados. ¿Sí? Que ninguno de estos se nos haya quedado por fuera y que todos estos los estemos atendiendo. Ahí, por ejemplo, el de peligros en entornos digitales y delitos cibernéticos, ahí uno puede irse a la ley que salió de protección de menores con este tema, que no les voy a hablar de ella hoy, pero que también salió este año. ¿Y cuáles son las 5 recomendaciones o lo que podrían hacer? Incluyan o revisen que tienen estas estrategias dentro de su PEI. Revisen si hay algunas estrategias o cosas que estén pasando en el contexto que ustedes puedan echar a andar. Asegúrense de estar implementando un enfoque diferencial porque la ley habla muy fuertemente de esto. Piensen cómo puede ser su informe anual, no de este año porque ya estamos cerrando el año, pero sí del próximo y a cuáles estamentos de su colegio, de su gobierno estudiantil lo podrían presentar. Y recuerden que esta ley nos habla de socializar con nuestra comunidad lo que se ha ido logrando. Vamos a la siguiente, que es la 2503, que esta es la de cátedra obligatoria, que nos mete la palabra cátedra, que yo creo que nos genera un poco de ruido. Incluso Olga Zárate decía ese día cuando hablábamos con el ministerio en el Instituto Técnico Central, decía que no sentía que la palabra cátedra era la adecuada porque lo socioemocional no se aprende en una clase, ¿sí? Realmente lo socioemocional lo aprendemos en las relaciones.
Claro, aprendemos el concepto de empatía, seguramente alguien nos lo enseña, nos dice qué significa la empatía, nos puede poner a leer libros, nos puede poner actividades que nos ponen en ese lugar y nos ponen a pensar lo que es lo socioemocional, pero lo cierto es que ahí no es donde se aprende lo socioemocional. Lo socioemocional se aprende cada vez que nosotros trabajamos en grupo, cada vez que estamos en un descanso, cada vez que tenemos un juego, cada vez que tenemos actividades diversas y tenemos que tener distintos roles con nuestros amigos, con nuestra familia, con los que no son nuestros amigos y no nos caen tan bien, y ahí tenemos que mirar a ver qué hacemos. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo más importante cuando nosotros leíamos la norma con los de educarse? Nos piden hacer una integración curricular acorde con el PEI. Mi recomendación, hagan una reunión de su consejo académico donde revisen sus planes de estudio o su PEI a la luz de, por ejemplo, la malla de aprendizaje socioemocionales de la Secretaría de Educación. ¿Cuál es el lugar? Si ya lo tienen, si lo tienen metido en su misión, en su visión, en el perfil del estudiante, si tal vez los temas de la malla, las acciones pedagógicas de la malla caben en alguno de sus planes de estudio, tal vez caben en todas las áreas, incluso en matemáticas. Cuando un niño no puede sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer funciones, lo que le pasa es que se frustra, se llena de rabia. Ahí está lo socioemocional. Entonces, tal vez nos caben todas las áreas en un eje o en un lineamiento o en alguna cosa que podamos tener que ayude a los niños y a los profesores a entender es que lo socioemocional nunca se queda por fuera del aula. ¿Sí? Incluso en este momento que ustedes están en sus casas en un webinar, lo socioemocional está presente en mí cuando me emociono, cuando estoy hablando de una cosa, y puede estar incluso presente en otras personas cuando dicen, ay, no, esto ahora, santo cielo, ahora qué voy a tener que hacer con estas nuevas leyes. Todo eso, la rabia, la tristeza, la frustración, la alegría, la emoción, la pasión, todo esto es socioemocional. Entonces, fíjense que ni siquiera cuando estamos separados por un computador, lo socioemocional está por fuera. ¿Por qué lo socioemocional estaría por fuera de nuestras aulas? Entonces, revisen muy bien cuál puede ser la integración y como les dije en la primera ley, revisen incluso si ya lo tienen. Después de revisar eso, piensen cuál es la formación socioemocional específica que tendrían que hacer y quién la necesita, ¿sí? Sus profesores, sus directivas docentes, qué hay que hacer con los niños, de pronto hay que hacer algo con con el consejo estudiantil para que sean líderes del proyecto, incluso uno puede hacerse una sentada con los muchachos, los chicos y las chicas tienen miles de ideas y uno se sienta con ellos y a ellos se les ocurren muchísimas más cosas de las que se le pueden ocurrir a uno, entonces ahí pueden haber cosas muy chéveres, muy poderosas que se pueden empezar a hacer. Piensan además si lo que nos dice la ley es cómo se adapta esto según el nivel. Entonces, ¿qué tendría que ya hacer yo con preescolar o si tengo primera infancia? ¿Qué tengo que hacer con los niños de primaria? ¿Qué tengo que hacer con la básica secundaria? ¿Qué tengo que hacer con la media? Y desde ahí piensen cómo con esto que proponen para cada uno de los niveles, de nuevo, según su PEI, con toda la autonomía institucional, cómo le pueden hacer seguimiento a que los niños de verdad sí desarrollen estas habilidades, que no sean solo cosas como que uno hace por hacer y que en últimas los muchachos no desarrollen o no aprenden lo que necesitan. Es muy importante que esta ley además habla de esto es informativo, sí, pero también es instructivo. O sea, esta ley ya dice esto está en el hacer, es formativo y es preventivo. Y tiene además un propósito que me parece súper bonito, que es facilitar en las y los estudiantes el conocimiento de sí mismo, la regulación emocional, el manejo adecuado de conflictos y la potencialización de habilidades para la vida. Entonces, fíjense que además ahí ya tiene una mirada, un foco, qué es lo que quiere desarrollar. Y entonces aquí les ponemos unas tareas, casi que esto puede ser un checklist. Establezcan unos objetivos de aprendizaje por nivel, garanticen la inclusión. Entonces, establecí los objetivos de aprendizaje por nivel, sí. Garanticé la inclusión, listo. Incorporé esto, como les digo, dentro de mi plan de estudios o mi PEI, listo. Capacité a a mi personal, listo. Presenté un programa a mis padres, madres y cuidadores, listo. Implementé metodologías apropiadas según el nivel, listo. Creé unos sistemas de evaluación y seguimiento, listo. Y lo que me queda después es generar reportes. Y aquí les pusimos destinar recursos porque es una cosa que a uno no se le puede olvidar. Esto va a tener un costo. O sea, si yo tengo que capacitar a la gente, si yo tengo que hacer reuniones, si yo tengo que construir plan de estudio,
eso va a necesitar recursos. Entonces, dentro de lo que ustedes tienen asignados, empiecen a pensar qué de esto se va a ir para la capacitación en lo socioemocional y para las acciones socioemocionales que tienen que hacer en sus colegios. Y vamos a la última ley. Entonces, la ley 2491 es la última ley y esta nos habla ya de las competencias socioemocionales. Por eso yo les decía, nosotros ya tenemos una malla de aprendizaje socioemocionales que nos dio la Secretaría y el Congreso de la República sacó esta ley que es de competencias socioemocionales, donde miren las que nos ponen: conciencia emocional, autonomía emocional, regulación emocional, habilidades sociales, habilidades para la vida y bienestar, cultura de autocuidado y prevención en salud mental. Entonces ponen 7 temas dentro de las competencias socioemocionales, y digo temas porque hay cosas que son competencias y cosas que no, pero entonces las ponen como las competencias socioemocionales. Entonces yo creo que ese tiene que ser como el gran marco donde uno tiene que pensar, y aquí nos dicen es que esta tiene que ser la formación académica para el desarrollo socioemocional. Ahí ya dicen todo el mundo lo tiene que hacer en todo el territorio nacional. Aquí nos hablan de implementación progresiva por grados, que yo les dije al principio que una ley que lo decía es esta, la 2491, dice que yo puedo empezar por un solo grado, hacer un piloto y poco a poco ir creciendo. Esta es la ley que lo dice. Y además, pues vuelve y habla de la diversidad, de las necesidades. Y aquí sale uno que solamente salía en las escuelas para padres. Perdónenme que no les dije eso, pero también salieron dos o tres leyes que nos limitan o nos dicen qué tenemos que hacer con las escuelas para padres, madres y cuidadores, y ahí nos hablan de esto, que es el consentimiento informado de padres y acudientes. Muy importante, en esta ley 2491 nos hablan del consentimiento, en las escuelas para padres nos hablan del consentimiento informado, y en las leyes de salud mental, la última ley de salud mental, nos hablan del consentimiento informado. Entonces pónganse esto como un tema importante a firmar con sus papás al inicio del otro año: el consentimiento informado para padres, madres y acudientes, donde ustedes les expliquen que ustedes tienen unos orientadores, unos psicólogos o lo que sea que tengan en sus colegios, que hacen acompañamiento socioemocional, que en algunos momentos seguramente intervienen con los niños en este tema, ¿sí? Y que los papás acepten que esto está pasando en el colegio. Sobre todo porque como esto lo vamos a incluir en planes de forma transversal, se va a hablar de esto en el plan de estudios, tendremos actividades, los papás tienen que saber que están trabajando sus niños y no de pronto sorprenderse con cosas que no entendían. Y muy importante, lo más grande que dice esta ley es: usted tiene que garantizar el acceso y lo que usted haga tiene que ser pertinente. De nuevo vuelven y nos hablan de modificar el PEI, de capacitar a los docentes y los administrativos, de activar rutas de atención, de garantizar acompañamiento psicosocial, y nos meten aquí otro que solo aparece en la ley de salud mental, pero que vuelve a aterrizar en la 2491, y es que nos hablan de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, muchos de nuestros colegios, de nuestros apoyos, docentes de apoyo, no están capacitados en primeros auxilios psicológicos. Entonces hay que tener un equipo. Alguien del colegio tiene que estar capacitado en primeros auxilios psicológicos, y lo que debe pasar es que nuestros profesores mínimamente sepan o conozcan algunos indicios que tienen que hacer que ellos lleven a los niños a esos primeros auxilios psicológicos en caso de necesitarlos. No sé, ahí hay como un sonido. Joshua o José Fernando, ¿necesitan que pare? No, 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 dale. Ah, bueno, perdón. Entonces sigo. Entonces, aquí les hice un cuadro comparativo de las leyes para que ustedes puedan tener muy claro como qué es lo que les pide cada ley, ¿sí? Entonces, me voy a ir como por cada una de las líneas contándoles las grandes diferencias. Entonces, el enfoque. La 2383 es el enfoque educativo integral. La 2414 tiene un enfoque preventivo específico. La 2503, que es la de la cátedra, ya me habla de lo obligatorio ahí hablan del currículo y de la revisión del PEI, pero realmente es de meternos en los planes de estudio. Y la 2460, entonces, su enfoque son las competencias socioemocionales.
No me voy a demorar en estos artículos porque me parece que no es tan importante. Si el alcance, fíjense, que van de preescolar a media la mayoría, ¿sí? Con excepción de la 2414 que dice de básica a media, y la 2460 habla de preescolar a la media, pero mete a la educación superior. Y me encanta que esa dice, bueno, ¿y qué va a pasar con las normales? ¿Cómo van a cambiar la educación de los nuevos profesores si ahora necesitan que eduquen para el desarrollo socioemocional? Y ahí ya dicen, bueno, es que esto seguramente no es tan sencillo y no todos los profesores lo pueden hacer. Entonces es interesante porque quiere decir que todos los docentes deberían salir con la formación para hacer este acompañamiento. Plazo de implementación. Entonces la 2383 hablaba de 3 etapas secuenciales, ¿sí? Pero como les digo, la mayoría estaban inicialmente con el ministerio y esto no ha pasado. Entonces ahí no es como muy claro cuándo deben terminar estas etapas secuenciales. La 2414 dice que en un año tenían que estar los lineamientos, pero pues el Ministerio de Educación todavía no ha sacado los lineamientos, entonces realmente lo importante es arrancar a moverse, pero no están los lineamientos del ministerio. De nuevo, haciendo énfasis que Bogotá, nuestra secretaría, ya tiene su malla de aprendizaje socioemocionales. La 2503 habla de una implementación gradual desde el momento de su promulgación, pero pues no ha salido lo del ministerio. Y la 2460 que salió este año decía que teníamos 6 meses para implementarla. Los 6 meses pues se acaban ahorita el próximo año, porque realmente esto salió como junio, julio, entonces tenemos un ratico más. Pero no mucho más, pero pues esperemos a ver qué sale lo del ministerio. Nuestra secretaría viene haciendo un trabajo maravilloso avanzando. Los responsables principales, ustedes se fijan, en la mayoría de los casos son el Ministerio de Educación y la 2383 habla de un Comité Nacional de Convivencia que pues yo creo que muchos de nosotros no lo conocemos, no sabemos muy bien en qué va ni qué está haciendo, habrá que darle tiempo. Y el seguimiento, aquí fíjense que todos hablan como de evaluaciones muy grandes y como con el Congreso y demás. Lo importante es que la 2414 habla de informes públicos. Ese informe público es a su comunidad y lo deja muy claro. Es ahí donde ustedes tendrían que ver, bueno, cómo al final del año voy a darle cuentas a mi comunidad de esto que hemos hecho y que ha pasado. Y aquí, ay, perdónenme que este está acá. Esperen, porque este me quedó aquí encima. Bueno, esta era posible implementación articulada y lo que hicimos con Educarse fue armar 5 fases que puede seguir un colegio. Entonces, la fase 1 de nuestra recomendación es diagnostique. Conformen unos equipos, miren a ver qué tienen, miren a ver qué necesitan, qué actualizaciones tienen que hacerle al Play. De pronto ya tienen todo en el Play de usted, de pronto ustedes han sido súper pilos y siempre lo socioemocional ha sido importante, entonces lo tienen en sus planes de estudio metido en su Pay, en su perfil de estudiante y no tienen que hacer nada, pero primero estudien muy bien eso y diagnostiquen qué tendrían que hacer y desde ahí hagan un mapeo de necesidades. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si hay cosas que hay que hacer en el PEI, si hay cosas que hay que hacer en los planes de estudio, si a quiénes hay que capacitar, con qué, cómo, dónde, cuándo. Fíjense que las 4 leyes se pueden unir ahí de manera sencilla. En la fase 2 les recomendamos capacitar, ¿sí? Formen a sus docentes, busquen los recursos pedagógicos que necesitan si no los tienen. Articúlense con redes de apoyo, encuentren como otras personas que lo estén haciendo, que están haciendo, preparen materiales. Acuérdense ahí que, por ejemplo, todo lo de Aulas en Paz está completamente gratuito en la página de Aulas en Paz, www.aulasenpaz.org, y ahí pueden descargar todos los recursos, los libros, hay videos, hay miles de cosas que les sirven para hacer esto. Pero si prefieren no hacerlo de aula, sino buscar más materiales, busquen lo que necesiten, pero consigan esos recursos y capacítense. Entonces, todo lo que vaya a hacer la secretaría, inscríbanse, manden a sus profesores, a sus directivas docentes y de verdad logren una capacitación para la mayor cantidad de gente de su comunidad. La tercera fase, que ahí no se ve muy bien el 3, pero esa es la tercera fase, es que implementen. Entonces, pongan a andar un programa de educación socioemocional que, como lo dice la ley, puede ser en un grupo primero o en unos grados primero. Hagan un piloto, pongan a andar sus estrategias preventivas,
hagan que su comunidad participe, que sus papás estén involucrados, que sean corresponsables y documenten, vayan tomando nota de qué cosas les funcionan, qué cosas no les funcionan, qué podrían hacer distinto, qué les hace falta, porque esto, el hecho de que se ha convertido en ley, lo maravilloso es que no es un alcance de corto plazo, ¿sí? No es como una circular que saca una secretaría que quiere hacer algo, sino es un país que está buscando una formación socioemocional distinta para ver si esta es la salida a tantos conflictos y tantas cosas que nos aquejan. Entonces, está soñándose parte del desarrollo y nos involucra a los colegios porque somos los que educamos a los niños chiquitos, pero está pensando, esto es un tema de sociedad, donde hay que articular a salud, donde hay que articular a los papás, donde hay que meter a la comunidad. Y eso habla de un llamado a largo plazo, algo que tenemos que hacer, a lo que estamos llamados y que como país nos estamos como reuniendo alrededor y que lo que tenemos que hacer es ir mejorando lo que hacemos para hacerlo a cada día mejor. En la fase 4 les recomendamos evaluar, que ustedes puedan ver, bueno, ¿qué de esto que hice este año en este curso o en este grado o en este ciclo nos sirvió? ¿Qué podemos crecer, escalar, hacer en todo el colegio? ¿Qué podíamos contarle a otros colegios, compartir? Evalúen lo que hagan. Ah, obviamente ahí hay una rendición de cuentas a su comunidad y vayan mejorando, porque la idea sería que en algún momento cubran todo su colegio con un programa socioemocional que dé cuenta pues de todas estas cosas maravillosas, porque realmente en la fase 5 nosotros les recomendamos es sostenibilidad, que esto se convierta en una cultura de formación además continua, una manera distinta de relacionarse y de hacer las cosas y que ustedes puedan ahí ir innovando poco a poco. Y ahí entonces quería mostrarles la malla de aprendizajes en habilidades socioemocionales de la Secretaría de Educación. No me voy a detener, no va a ser muy extenso, pero sí les quiero contar qué tiene, porque les va a ayudar en la implementación de estas cuatro leyes, porque esta malla de aprendizajes es realmente un recurso pedagógico que yo he encontrado completamente esclarecedor de lo que podemos hacer, porque tiene unos aprendizajes esenciales, unas acciones y unos ambientes de aprendizaje de cosas que uno puede hacer. Entonces, para mí como profesora, yo siento, si yo tuviera esto, esto me da luces, me ayuda a pensar cómo desde mi plan de estudios puedo hacer cosas y cómo pueden pasar cosas en mi aula y qué podría ser distinto para la formación integral. Entonces, ¿qué tiene esta malla? Tiene descripción de las habilidades, de los aprendizajes esenciales en habilidades socioemocionales, pero es maravillosa porque coge todas los cursos de vida de las personas. Entonces coge desde la gestación hasta la adultez. O sea, todos nosotros los adultos también tenemos cómo vernos reflejados en esta malla y cómo buscarnos en esta malla y cómo aprender nosotros mismos para nosotros, aprender para nuestros hijos, aprender para la sociedad y de verdad ahí ya nos están hablando del desarrollo de las competencias del siglo XXI y nos dan las habilidades de cada una de los ejes. Entonces se las voy a mostrar. Bueno, aquí está el QR de acceso a la malla de aprendizajes. Si lo quieren escanear y les voy a mostrar cómo es más o menos la organización de la malla. Entonces ustedes van a empezar a encontrar por curso de vida los ejes de desarrollo socioemocional. Aquí, por ejemplo, esta foto es del manejo de conflictos, entonces es habilidades socioemocionales de manejo de conflictos con unas habilidades relacionadas, las van a encontrar en todas las habilidades socioemocionales, van a ver unas habilidades relacionadas, unos aprendizajes esenciales y unas acciones, experiencias y ambientes de aprendizaje. Entonces, fíjense que las habilidades relacionadas está la escucha activa, la comunicación asertiva y la negociación. Luego pasa por los aprendizajes esenciales. Entonces, fíjense que aquí ya me habla de plan de estudios. O sea, yo ya puedo empezar a pensar por cada curso de vida estos aprendizajes, cómo los puedo meter en mi plan de estudios y me habla de acciones y experiencias y ambientes de aprendizaje. Entonces me dice, bueno, tengo que fomentar los encuentros grupales para expresar con confianza y de manera apropiada las propias opiniones, necesidades y sentimientos. Entonces fíjense que tiene esta capacidad de decirme la gran habilidad socioemocional. ¿Cuáles son esas habilidades relacionadas? Me da aprendizajes esenciales que yo podría poner en mi plan de estudios y me da qué acciones podría hacer en mi aula para sacarla adelante. Entonces, si ustedes se fijan y se devuelven sobre esas cuatro leyes, ya ahí tengo, puedo hacer una revisión sobre el PEI, puedo
meter dentro de mi plan de estudios lo que necesite y considere, lo puedo estudiar con mis papás y pensar cómo hay una malla de aprendizajes socioemocionales para adultos, puedo pensar qué de estas cosas puedo hacer con mis papás, dónde, cómo, cuándo. Entonces, fíjense que nos soluciona muchas de las cosas que nos pide la ley. Aquí Bogotá, para mí se metió un gol, la Secretaría de Educación pensando en, bueno, ¿a qué le vamos a dar a la gente? Y ustedes tienen ya este recurso. Y ya como para empezar a cerrar, yo quiero que se queden con esta idea. Y es que educar la mente sin educar al corazón, pues no es educar en absoluto, decía Aristóteles. Y fíjense que todas las investigaciones nos dicen, los niños no aprenden si no están psicológicamente seguros. Los niños no aprenden si no están bien. Los niños no aprenden si no se entienden con la persona que les enseña. Eso nos habla de desarrollo socioemocional, eso nos habla de una forma de relacionamiento que deberíamos o debemos o tenemos los adultos con los niños o estamos llamados a tener con los niños para hacer un desarrollo socioemocional distinto en ellos. Y entonces ahí quiero volver sobre la pregunta que les hice al principio, de qué es lo más desconcertante de este cambio que debemos hacer en relación con este aprendizaje socioemocional. Y fíjense que para mí lo más desconcertante y difícil es cómo nos preparamos y preparamos a nuestro equipo para verdaderamente lograrlo. No es fácil. Los adultos yo siento que no estamos listos para este momento, pero creo que las leyes entonces nos dan como unas ideas y unas luces de caminos de las cosas que tenemos que hacer. Nos pone una responsabilidad muy importante y si nos capacitamos vamos a poder manejarla mucho mejor y vamos a poder cumplirlo con lo que tenemos que cumplir, pero tal vez con el mandato más grande que para mí es este, que es educar el corazón y educar la mente para educar seres humanos completamente integrales. Bueno, hasta ahí lo que tenía para contarles de las leyes. No sé, José Fernando, dejo de compartir y recibimos preguntas. Sí, muchísimas gracias. Excelente presentación, muy buenos comentarios en el chat, mucho interés. Obviamente es un tema relativamente nuevo y genera mucha expectativa. No sé, Nigna, si estás por ahí o quién del equipo ha estado viendo las preguntas. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Em, sí, estaba haciendo una revisión. Por ejemplo, hubo una consulta hace unos minutos que se refiere a si las normas detallan el alcance de la actualización del PEI. Pau, yo creo que tú mencionaste, pero pues no sé si hay algo adicional que valga la pena mencionar con respecto a, pues, la relación de este documento institucional con todo lo que implican estas normas. No, entonces no es que nos diga, usted tiene que meterle al PEI esto y esto y esto, y su PEI tiene que tener un capítulo de esto, como nos pasó un poquito con la 1620 que nos decían un alcance muy claro. Aquí deja muy claro que es un tema de autonomía institucional. Entonces, cada uno tendrá que ver qué de su PEI puede articular, qué de su PEI de pronto tiene que cambiar o que de su PEI realmente ya está muy alineado y solamente le falta meter algo dentro de los planes de estudio, tal vez, ¿sí? Yo sí diría más planes de estudios que una cátedra no me suena mucho. Y pues incluso cuando uno revisa la norma de la cátedra socioemocional, no habla de que uno tenga que por obligación meter una cátedra dentro de sus horas de clase. Perfecto. Sobre este tema, pues hablando de la cátedra socioemocional, se dice que es fundamental y se pregunta sobre cómo se está pensando la articulación real con el sector salud de esta cátedra. Bueno, no, realmente la cátedra como tal no habla de la articulación con salud, la que nos habla de articulación con salud es la que se mete directamente con el tema de salud mental, porque como te decía, salió también una ley de salud mental que es la 2460 de 2025. La 2460 de 2025 se mete con salud mental de manera muy fuerte porque es la que reforma la de 1616 del 2013, tal vez era esa
Y entonces al reformar la 1616 vuelve y retoma el tema de los colegios y ahí nos habla de una articulación muy clara con salud, donde está diciendo, sobre todo por la atención a la prevención del suicidio, de las violencias, es ahí donde se une un poquito y entonces, como les digo, se une es con la 2460 sobre todo. De todas maneras, la 2414 tiene un tema de prevención de riesgos específicos que es importante tener en cuenta y que ahí está metida la ruta de atención integral. Y acuérdense que en la 1620 lo que nos dice sobre la ruta de atención integral es cada vez que usted se encuentre un tema tipo 2 o tipo 3 tiene que tener mucho cuidado, especialmente en tipo 3 usted tiene que remitir. Y ahí hay unas remisiones de salud que son imperativas por ley que los colegios tenemos que hacer. Perfecto, buenísimo. Ahora pasando a otra inquietud sobre la coherencia y el consentimiento informado, teníamos una pregunta sobre si existe coherencia entre las entidades involucradas en la implementación de la escuela emocional y cómo hacer cuando la familia se niega a firmar el consentimiento informado. ¿Qué podrías decir como de este tema? Uy, buenísima pregunta, porque realmente no hay nada de eso en la ley. Sí, la ley, acuérdense que todo lo que no dice la ley quiere decir que se puede hacer. Entonces es muy complejo porque la ley no dice que ellos estén obligados, solo dice que hay un tema de corresponsabilidad donde la familia es el primer formador, lo dice la Constitución Política de Colombia, dice que la familia es el primer núcleo que educa a los hijos, entonces es complejo porque no está en ninguna parte. No sé si alguien, si de pronto Sandra nos puede ayudar con alguna respuesta sobre esa, porque la verdad no hay nada en la ley. Em, bueno, yo creo que he hecho un barrido de pues como de las principales inquietudes al comienzo de la reunión. Algunos de nuestros asistentes también mencionaron y preguntaron sobre qué implicaciones tiene la implementación para propender a un estado en paz. ¿Cómo garantizamos la inclusión en la escuela emocional para todos? em, Considerando las responsabilidades actuales de la escuela y la posible desaparición de las aulas de inclusión. Uy, ese es todo un tema, ¿no? Porque también la ley de inclusión nos puso en una situación distinta, que además fíjense que la ley tampoco nos dice, entonces, bueno, entonces, ¿cómo se logra esto? Recuerden lo que les dije al principio, las leyes las saca el Congreso. Y el Congreso, pues yo creo que muchos de ellos seguramente no han sido como nosotros profesores, entonces están un poquito desconectados del contexto. Y en las resoluciones, pues cuando ya el Congreso y la presidencia toman una decisión como esa, pues queda poco lugar de acción para los ministerios y las secretarías, más que cómo viabilizamos que todos los niños de inclusión realmente puedan estar en nuestras aulas. Sé que todo eso pasa por capacitación, porque podamos hacerlo mejor, porque podamos tener recursos. eh, y sí, definitivamente la finalidad de todas estas leyes tiene que ser un país en paz. Tiene que ser. Indudablemente. Hay inquietudes sobre, digamos, ya como la escritura de por sí, como del documento del consentimiento informado. ¿Tú recomiendas o crees que hay como una asesoría o plataformas o como espacios donde se pueda hacer esta consulta de cómo conocer formatos de consentimiento informado? Yo les puedo compartir uno como de ejemplo, no hay ningún problema, les podemos mandar uno de ejemplo que hicimos en Lead Colombia con Educarse para que tengan una idea de cómo podría lucir y qué podrían tener y ustedes le pueden hacer como los ajustes que consideren. Perfecto. Em, pues yo creo que hemos hecho como un barrido de las principales inquietudes. No sé si alguien más de los que está participando, pues veo que eh, Creo que había una pregunta de alguien que preguntaba sobre el perfil de la cátedra, que quién tenía que hacer esa cátedra. Acuérdense que como es un tema de autonomía institucional, lo ideal es que ustedes revisen cómo puede ser y de verdad, lo ideal es que no sea una cátedra, que no sea una clase.
sino más que ustedes puedan lograr que esto se involucre dentro de su PEI, que pueda estar en sus planes de estudios y que la mayoría de sus adultos estén capacitados o tengan la habilidad de acompañar a los niños en ese desarrollo, porque las habilidades socioemocionales no se aprenden en un aula, se aprenden en la interacción, en la acción con los otros, cuando tenemos que solucionar un conflicto, cuando tenemos que contar si estamos incómodos por algo y llegar a soluciones en equipo. Perfecto. También y nos preguntan sobre si hay, pues digamos, opciones o espacios de capacitación en primeros auxilios psicológicos para el personal, pues, de las instituciones educativas. José, yo no sé si hay algo de esto de primeros auxilios. Sí, tenemos en Aulas en Paz, si entran a la sección de recursos, aulasenpaz.org, recursos, ahí van a encontrar diferentes categorías. Una de esas es de salud mental, pero creo que Lina quiere ampliar la cosa, entonces no sé si ella pueda desmutearse sola o Joshua nos ayudas porfa a darle voz a Lina. Listo, ya le di acceso. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Sí, entonces quería solamente darles dos recursos que creo que son importantes. La Universidad de los Andes, efectivamente en Coursera, ha desarrollado un curso de primeros auxilios psicológicos que creo que puede ser muy, muy valioso porque pues es gratis y además tiene unos elementos importantes. Ya si quieren hacer como un curso más, digamos, elaborado y largo, está el mismo curso ya dado en la Universidad de los Andes. Y nosotros tenemos dentro de los recursos, como estaba explicando José Fernando, toda una línea importante en primeros auxilios psicológicos que se desarrolló con la Secretaría de Educación de Cundinamarca y está disponible también en la sección de recursos. Y hay otro curso que también puede ser muy importante y muy valioso, el cual también les podemos compartir recursos, que es el curso de salud mental escolar, que también es dado por la Universidad de los Andes. Y creo que puede ser también otra herramienta que puedan utilizar para pensar en esto que Pau nos ha estado hablando de la ley. Muchas gracias, Lina, por este complemento. Em, te- es- Estaba revisando, bueno, que también hay una recomendación donde también nos informan que en la Universidad de Javeriana también hay diplomados y formaciones referentes a este tema que pueden ser eh, de su interés. Mm, pues tenemos, Alexandra, hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. hola Alexandra, muy buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Pues ya me había conectado hacía un rato, no pude entrar desde el inicio, tenía unos problemas técnicos y además venía en el transporte público. Pero quería solo hacer un comentario adicional a lo que estaba mencionando Lina en términos de los primeros auxilios psicológicos. Nosotros desde la Secretaría y puntualmente desde la Oficina para la Convivencia Escolar venimos preparando también dentro de todas las proyecciones para el próximo año algunas alternativas de formación que se acerquen a esto. Intentando pues también articularnos, fortalecer todo lo que nos está planteando este marco normativo, que como bien lo expuso Paola, ya digamos nuestra principal carta de respuesta está ligada a la malla de aprendizajes en habilidades socioemocionales, que es nuestra sombrilla, pero que además nos permite, digamos, todas estas posibilidades de articular estos distintos lineamientos jurídicos, pero además de eso, pues como nosotros desde la Oficina para la Convivencia Escolar también estamos haciendo, digamos, un esfuerzo muy grande por acercarnos a temas de prevención, en este caso, por ejemplo, de prevención de la conducta suicida. Entonces estamos trabajando también en esta línea porque sabemos que existen muchos recursos, tanto de las universidades, de distintas organizaciones en términos de primeros auxilios psicológicos, pero queremos nosotros también poder, digamos, articular esto dentro de la oferta que tenemos para nuestros colegios en aulas con emoción. Entonces, digamos que estamos también intentando
desde allí poder trabajar, porque sí entendemos la importancia de que nuestros docentes tengan esta formación. Perfecto, buenísimo, Sandra, pues ese dato y esa ampliación, porque pues ofrece como nuevas alternativas para este tema, que pues como podemos ver es de gran interés para todos, pues como para todo el contexto educativo. Mm, estaba revisando una pregunta. em, sobre si hay alguna sugerencia ya en casos puntuales con estudiantes sobre cuando los padres que no asisten a citaciones en las escuelas de padres, pues a pesar de la remisión, estos casos no son priorizados por entidades externas, es decir, cómo tratar el componente de las familias y de padres y madres, pues cuidadores que de pronto a veces no atienden como los llamados que son hechos por los colegios. Buenísima pregunta. Esa se une con el tema del consentimiento informado que me preguntaban antes. Y Sandra, yo no sé si tú nos puedes ayudar con esas respuestas de la Secretaría, porque pues realmente en la ley no aparece qué pasa si un papá no firma un consentimiento informado o no asiste a las escuelas de padres. Sé que las dos leyes de escuelas de padres, madres y cuidadores que han salido hablan de que los papás se deben comprometer desde el momento de matrícula, pero también habla de que solo se pueden poner sanciones pedagógicas a los padres que no cumplan con esos compromisos. Entonces ahí entiendo perfectamente la pregunta, terminan quedando como los colegios y los profes un poquito ahí en la mitad. ¿Qué se puede hacer, Sandra? Esa sí es una pregunta que te rebotó a la secretaría. ¿Qué más se puede hacer? No sé si Sandra se puede Ya, desmutear sola. Ah, Ya. ya. ya, ahí ya está, que no me permitía activar. Sí, realmente es una preocupación que tenemos nosotros también, porque es la realidad, digamos, nosotros hemos visto cómo históricamente las escuelas de padres terminan siendo las escuelas de los padres y madres y cuidadores más juiciosos, más atentos, más eh, interesados, digamos, en el bienestar académico y socioemocional de sus hijos, y lo que necesitamos es traer a aquellos a los que no les está interesando tanto o no pareciera. Es cierto lo que tú dices, digamos que hay muchos colegios que han creado distintas estrategias pedagógicas, pero pues no, como más allá de eso, digamos que no existe una sanción como tal que podamos desarrollar. Y además, nosotros pensamos que pues eso podría ayudar, pero tampoco creemos que sea la vía. Estamos más del lado de poder apoyar estas estrategias pedagógicas. Tenemos colegios que han hecho ejercicios muy lindos al respecto. Digamos, recuerdo ahora uno porque justo estuve la semana pasada visitándolos, el colegio, el gimnasio Sabio Caldas de Ciudad Bolívar, donde tienen un ejercicio muy lindo de tiempo en el que han vinculado todo el proceso socioemocional con las familias. Y en donde no solo los padres asisten a recibir una retroalimentación de sus hijos académica, sino que los padres también van a recibir una retroalimentación de ellos mismos, de parte de sus hijos, de parte de la comunidad educativa, y han logrado construir como este, esta experiencia en que cuando hay lo que tradicionalmente llamamos la entrega de notas, no es solo un ejercicio unidireccional, sino es un ejercicio donde tanto los padres van también a, a, a ser no evaluados, sino a ser retroalimentados también de su ejercicio. Eso, por ejemplo, es una, por mencionar una, es una de las estrategias que ha generado una gran unión entre las familias y el colegio. De hecho, ese día estábamos en una actividad donde veíamos y nos sorprendía la participación masiva de las familias, que pues no lo vemos en todas las comunidades, simplemente con la convocatoria, digamos, que manejan ellos. Y así hay una serie de estrategias que nosotros apoyamos, y de igual forma, desde el programa Escuelas con Emociones, con la estrategia de fortalecimiento familiar, le hemos apuntado a como esa visión de no solo no podemos, sino que no queremos castigar a las familias por no estar allí, sino buscar estrategias para vincularlas. Ahí sí es cierto que para enamorarlas e invitarlas a que participen.
Entonces, ¿cómo estamos generando esto? Con acciones en las que ellos vean la importancia, no solo la importancia de estar allá, sino que realmente sea útil para sus necesidades. Sí, estamos generando acciones desde redes en las que ellos pueden participar, pensándonos en acciones que no estén siempre enmarcadas, por ejemplo, en cosas como los horarios. Nosotros entendemos que los padres muchas veces no es que no quieran estar presentes, sino que no pueden, sus horarios laborales no se los permiten. Entonces, pensando en estrategias, por ejemplo, que rompan con los horarios tradicionales que se cruzan con los horarios laborales y pensando en acciones que pueden estar en jornadas contrarias, en jornadas de fines de semana, en acciones, sí, que pueda, o sea, como generándoles espacios a ellos, que primero les sirva, les genere a ellos respuestas a lo que están necesitando, a los retos que están presentando ellos con sus hijos, pero además con formatos y pedagogías distintas, alternativas que nos permitan acercarlos. Nos falta un largo camino porque no es fácil, es uno de los retos más grandes que tenemos de articular a las familias, pero digamos, estamos trabajando en ello y de la mano de las comunidades educativas, así como el Sabio Caldas, hay un montón de colegios que se están inventando una serie de estrategias y lo que nosotros hacemos es tratar de recogerlas, de compartirlas con otras comunidades, de reforzarlas para que podamos entre todos pues vincular a la familia. Y bienvenidas sean las leyes que a veces pues también nos ayudan con esa concientización acerca de la importancia de que el proceso formativo no es solo una responsabilidad de la escuela, sino de la comunidad y de la familia, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Sandra, por esta intervención y, de verdad, por todo el interés de todas las personas que están acá. Veo que Paola también ha hecho como unas respuestas puntuales de algunas inquietudes por el chat. Y pues no sé si hay algo más, Pau, que como que creas que como para hacer un cierre o una conclusión, pues gracias a estos aportes de Sandra y a esta conversación, eh, pues que queramos compartir. Claro que sí, yo creo que hay una cosa importante de muchos de los comentarios que están diciendo es, acuérdense que lo importante es que ustedes revisen como colegio qué necesitan, que se articulen con otros, con otras entidades, que busquen qué es lo que necesitan, miren en dónde están en lo socioemocional, cuáles son las necesidades reales y hagan un proyecto. Aquí, por ejemplo, alguien decía cómo logramos todo esto en los contextos que tenemos. Por eso hay que bajar esto al contexto, entender en qué están, hablen con sus comunidades. Por eso una de las recomendaciones que les hacemos, estudiando la norma, porque acuérdense que la norma las hace el Congreso, nosotros la estudiamos y queremos ayudarles a encontrar salidas. Estudiando la norma, una es pueden trabajar con su comunidad, pueden reunir a su consejo estudiantil y pensar cómo debe lucir este plan de acción o este plan de desarrollo socioemocional. Háblenlo con sus papás, piensen desde ahí cómo pueden movilizar a la comunidad, busquen líderes naturales, esa gente que moviliza un montón a muchas personas y desde ahí empiecen a pensar cómo debería ser. ¿Cuáles son las cosas que tienen sentido para ustedes? Lo bueno es que con la autonomía institucional nadie les puede decir es que esto es así. Entonces piensen qué les sirve a ustedes y échenlo a andar. Yo creo que tal vez lo más importante y lo más poderoso de todo esto es que esperamos que el desarrollo socioemocional y como dice Sandra, estas leyes nos ayuden a visibilizar estas cosas que de pronto no estábamos viendo, porque esta tarea no es de los orientadores, no es de los psicólogos. Esta es una tarea que como sociedad estamos emprendiendo. Fíjense que no nace del sector educación, pero que ahora desde el sector educación la tomamos y es como sociedad, cómo vamos a transformar la educación para que nuestros niños vivan un país distinto, tengan una Colombia distinta, vivan en un mundo, en otro mundo que hoy no conocemos, pero que estén preparados para relacionarse con otros, solucionar conflictos, manejar sus emociones, entenderlas de otra manera y en esa medida ser seres humanos plenos que viven en una sociedad distinta. Muchas gracias, Alexandra, Sandra, José Fernando, Aulas en Paz y a todos ustedes. Muchas, Eh,
Muchas gracias a ti, Paola, que creo que fue un excelente espacio. Seguramente vamos a tener muchos más de estos. Hay que esperar que salgan las reglamentaciones respectivas y ahí vamos a tener mucho más claro cuál va a ser el camino. Gracias, Alexandra, por la ayuda con las preguntas, al equipo de mentores de Aulas en Paz, profesionales de territorio, de secretaría y de plan. No sé, Sandra, si quieres dar unas palabras para cerrar el espacio y despedir a las personas. Y de una vez, creo que no respondimos a algo que estaba allí, contarle a los colegios cómo va a operar escuelas con emociones y aulas con emoción el año entrante y que si hay alguna posibilidad de acompañamiento a los colegios que vienen de este año, que preguntaron ahí en el chat, y creo que, o de pronto me distraje y no oí la respuesta, pero podría ser un buen momento para responderla. Y pues muchas gracias a todos y a todas por tomarse el tiempo de estar aquí en esta época del año tan difícil. Sí, solo complementar esto que mencionas, José. Efectivamente, nosotros vamos a seguir acompañando los colegios en 2026. Pues como siempre les hemos contado, tenemos que hacer un avance progresivo, entonces tendremos en aulas en específico 150 eh, colegios nuevos que no hemos estado con ellos en este año, pero eso no quiere decir que van a quedar de lado aquellos con los que venimos trabajando en 2024 y 2025. Lo que estamos es proyectando unas acciones de sostenibilidad, unas acciones de acompañamiento que nos permitan estar cercanos a ellos, que nos permitan seguirles acompañando en el fortalecimiento de sus acciones y pues que podamos hacer de esta iniciativa, digamos, un trabajo sostenido a lo largo del tiempo. Entonces, pues sí, seguiremos ahí. Y pues nada, agradecer también a ustedes por la información, por compartir esta visión de las normas y bueno, agradecer como siempre a nuestros docentes que están siempre ahí fieles y firmes en cada convocatoria que les hacemos. Así es, muy impresionante. Entonces, por favor, si alguien no ha llenado el formato de asistencia, ahí está el link en el chat para que lo llenen. Muchas preguntas de si vamos a compartir material. Sí, todos los webinars que hemos hecho en escuelas con emociones y aulas con emoción están disponibles por ahora en el canal de YouTube de Aulas en Paz, pero seguramente van a estar montados en la página de la Secretaría de Educación pronto, pero en el de Aulas en Paz lo pueden ver por ahora y seguramente allí en la descripción del video, Joshua, porfa, recuerda hacer esto. Vamos a montar los links de algunas de las herramientas de las que se habló hoy para que no tengan que buscarlas en otro lado, sino ahí mismo en la descripción del video está. Muchas gracias a todos y a todas, como siempre, como Sandra dijo, es muy impresionante ver la respuesta a las convocatorias que hacemos y todas las cosas maravillosas que pasan en las instituciones educativas en las que trabajan. Los retos son muchos, decían ahora en el chat, pero no solo no es imposible, sino que es necesario. Entonces, gracias a todos y a todas y que tengan una muy buena noche. Nos seguimos viendo en los colegios. Chao.